Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Las oraciones deben ser enviadas a Dios solamente. Tienes una pregunta. Sí, pastor, sabiendo todo esto, mi pregunta ¿es pecado orar a María? Sí, porque primero María no está en el cielo, no es la reina del cielo, no escucha oraciones y las oraciones deben ser solamente a Jesús. Entiendo, me sensibiliza por el hecho de que, como te digo, toda una vida orando a María, jamás sin, o sea, María después de Dios, Dios ante todo, Jesús ante todo, pero siempre también María. Entonces, cuando yo le pregunté al pastor si es pecado orar, sí, y María no nos escucha, entonces como que, no sé si me explico, fue un poco sensible, pero entiendo. Los detalles del mensaje. Antes de Dios crear a Adán y a Eva, quienes ya existían, existía Dios, existía el Espíritu Santo, existían los servidores espirituales de Dios, tales como los arcángeles y los ángeles, quienes prestan servicios a Dios. También existía Satanás, y existían los demonios que sirven y trabajan para Satanás. La Biblia, en Juan 1:1-2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era, en el principio con Dios. En este pasaje bíblico, el Verbo es Jesucristo, y este pasaje dice que ya el Verbo, que es Jesucristo, en el principio de los tiempos, ya Él existía. Por tanto, antes de Dios crear a Adán y a Eva, ya Jesucristo existía. Luego a Dios le plació que existieran seres humanos en este mundo, y la Biblia enseña que para eso Dios creó a Adán y a Eva. Según la Biblia, no existieron seres humanos antes de Adán y Eva. Podemos entender que, por lo menos, durante 9 meses, mientras Eva estaba embarazada, esperando su primer hijo, Adán y Eva fueron los únicos habitantes en el planeta Tierra. Este hecho nos trae a luz muchas verdades interesantes. Porque durante el tiempo cuando solo existían 2 personas en el mundo, por lógica, Dios era el único ser espiritual de quien pensar, de quien clamar, de quien pedir ayuda y ofrecer adoración. Las gentes de hoy, al reino espiritual, envían oraciones a santos, a santas, a vírgenes, etc. Pero cada santo verdadero que está en el reino espiritual de Dios fue una persona que vivió en este mundo, como un descendiente de Adán y Eva. O sea, Adán y Eva nunca debieron tener esperanza en santos, en santas, en vírgenes, etc. Por otro lado, la Biblia enseña que el Padre Dios es el mismo, ayer, y hoy, y por los siglos. Puesto que Dios Padre es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, hoy en día también, Dios sigue siendo el único ser espiritual a quien debemos pedir ayuda y ofrecer adoración, tal como cuando Adán y Eva. Además, cuando Adán y Eva eran las únicas personas en este mundo, en la mente de Dios, es como si eso tuvo lugar ayer. Porque Dios es libre del transcurrir del tiempo. De modo que nosotros tenemos la obligación de que, en lo espiritual, debemos pedir ayuda y ofrecer adoración a Dios solamente, como era el caso cuando Adán y Eva eran los únicos en este mundo. Sin embargo, Dios permite que nosotros también pidamos ayuda y hagamos adoración a Jesucristo y al Espíritu Santo. Porque Jesucristo y el Espíritu Santo, juntos con Dios, constituyen la trina deidad. Primera de Juan 5:7 en la Biblia, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En Deuteronomio 4:24, la Biblia dice, porque Yahvé tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Puesto que Dios nos ama con un amor muy intenso, se justifica que Él no puede evitar celarnos. La persona que ama mucho, en ciertas situaciones, no puede evitar sentir celos por el ser que ama.
Así es Dios con nosotros, y Dios mismo declara en la Biblia que Él es celoso, en Éxodo 24:5. Si usted pide, invoca, clama, busca auxilio, etc., o peor aún, hace adoración a un ser espiritual que no sea Dios, usted está negando que Dios fue quien creó a usted, y usted está rechazando que Dios sea su Padre espiritual. Porque eso de pedir, invocar, clamar, adorar, etc., a otro ser espiritual que no sea Dios, eso molesta a Dios, porque despierta celos en Él. Por eso, cuando usted necesite ayuda material y espiritual, no clame ni invoque a otro ser espiritual, sino a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Piense que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él tenía en mente que cada persona que llegara a existir, fueran para Él solo. Piense que en varios lugares en la Biblia, encontramos la declaración de que Dios es un ser celoso de su creación humana. En Éxodo 25, Dios dice, «Yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Aunque usted no lo crea, hay personas que aborrecen a Dios. Dios nos manda diciendo, «Clama a mí, y yo te responderé». En Jeremías 33:3, en la Biblia. Este mandato de Dios era también vigente cuando Adán y Eva eran las únicas personas en la tierra. Por eso, pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., a almas de personas que existieron en el pasado en esta tierra, después de Adán y Eva, o a seres espirituales que nunca vivieron en este mundo, para Dios, eso es pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Satanás y en sus demonios. Piense que clamar a otro ser espiritual que no sea Dios es desobedecer el mandato de Dios de que clamemos a Él, y el que desobedece a Dios automáticamente sirve a Satanás y a sus demonios. Por eso la Biblia en ningún lugar exhorta o insinúa que tengamos esperanza, o que clamemos o pidamos allá en el cielo a otro o a otra que no sea Dios. La única persona que vivió en este mundo, a quien Dios le ha dado el permiso de hacer todo lo que Dios puede hacer, esa persona es Jesucristo. Por eso en Mateo 28:18 de la Biblia, Jesucristo dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Ninguna otra persona, según la Biblia, que vivió en carne y huesos en este mundo, ha recibido el permiso de actuar representando a Dios en cuanto a actos que pertenecen a Dios. En ningún lugar, la Biblia enseña o dice que pidamos a aquellas personas que existieron en el pasado, o a aquellas entidades espirituales que hoy tienen los calificativos de vírgenes, santos, santas, querubines, arcángeles, etc. De ahí es que, en Juan 14:13-14, Jesucristo nos ordena que pidamos al Padre Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cada vez que pidamos algo a Dios, debemos decir, en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado. Esto hay que tomarlo muy en serio, porque Cristo hizo hasta lo imposible para que nosotros lleguemos a estar con Dios, para que lleguemos a alcanzar el reino de Dios. ¿Quiere usted que su destino final y espiritual sea en el reino de Satanás? Si usted no quiere, entonces tome las enseñanzas de Dios en la Biblia, en serio. Y póngase en cuenta con Dios. Cuando Dios, en Jeremías 33:3 nos ordena diciendo, «Clama a mí, y yo te responderé», esto es algo que debemos obedecer, y el que no obedece a Dios, automáticamente, está complaciendo a Satanás y a sus demonios. Dios nunca ha dicho, «Clama a mí, y a tal persona humana, creación mía, o a tal creación mía aquí en el cielo». De modo que, clamar a vírgenes, a santos, a santas, a querubines, a arcángeles, etc., para Dios, eso es complacer a Satanás y a sus demonios. Nuestro Dios es todopoderoso, y los ángeles y los arcángeles no podrán ayudar sin el permiso de Dios. Y si le pedimos a un arcángel o a un ángel directamente para que nos ayude y proteja los demonios de Satanás, entonces maliciosamente contestan las oraciones enviadas a ellos para engañar a las gentes.
y así, las gentes se convierten en propiedades de Satanás. Mejor pídale usted directamente a Dios, en el nombre de Jesucristo, y así usted obedece el mandato de Dios de que clamemos a Él. ¿No es Dios el más jefe en toda la creación, y en el cielo, siempre es más conveniente clamar o pedir al más jefe? Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué las gentes no entienden que siempre es conveniente apegarse al más jefe y al más poderoso? En lo espiritual, debemos apegarnos a Dios solamente, y hacerlo con la misma devoción como cuando Adán y Eva eran las únicas personas que existían en la tierra. Porque, en lo espiritual, al principio, ellos dos solo conocieron a Dios. Cuando Adán y Eva vivían en este mundo, no había alguna religión que incluyera a santos y vírgenes en los asuntos de Dios. Satanás es quien ha traído esto a las gentes. El Señor Dios fue quien creó a usted y a mí, y Dios es un ser muy responsable, y nos ama con un amor indescriptible. Por eso, cuando usted necesite ayuda material y espiritual, no clame ni invoque a otro ser espiritual, sino a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Esto está bien claro en la Biblia, cuando en Juan 14, 13-14, Cristo ordena que pidamos al Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Las gentes no estudian la Biblia, y pocos la leen, y por eso se les hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como al principio engañaron a Adán y a Eva, para que éstos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. El mismo Jesús lo declara, en Mateo 7:14, en la Biblia. En este versículo, Jesucristo dice que, pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Porque los demonios de Satanás pescan a las gentes para que sus almas sean propiedades de Satanás. Usted no se deje pescar como un pez en un lago, por los demonios de Satanás. Dios le dio a usted raciocinio para que usted se defienda de las artimañas de Satanás y de sus demonios. La razón por la que las gentes invocan y piden a seres espirituales en lugar de pedir solo a Dios es por las carnadas que los demonios presentan a las personas que se dejan engañar por los demonios, así como el pescador engaña a los peces con un anzuelo, carnadas y de otras maneras. Efesios 6:16 en la Biblia dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son hechizos espirituales que el diablo dispara a nosotros, para entorpecer nuestro entendimiento acerca de las verdades de Dios, o para que ignoremos, o no nos interesen las exhortaciones y consejos que personas nos dan, para que estemos en cuenta con Dios. Muchas personas no harán caso a este mensaje, porque los demonios de Satanás les enviarán dardos de fuego para eso. Debemos cumplir con nuestras obligaciones personales delante de Dios, o sufriremos las consecuencias. Cuando los que mueren, justamente han pasado por la primera muerte, la natural, entonces es cuando las almas de los que no califican para entrar al reino de Dios, se dan cuenta que, mientras vivían en este mundo, fueron engañadas con las artimañas de Satanás y de sus demonios. Pero para entonces, ya será muy tarde para ellos. La Biblia enseña diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. En 1 Corintios 15:52, en la Biblia. Entre estos que resucitarán espiritualmente, están incluidos todos los santos verdaderos, y la única Virgen que ha existido, María, y también todos los hijos de Dios que vivieron en este mundo, y cuyas almas están en el paraíso. Nosotros los que buscamos, pedimos, y tratamos de obedecer al verdadero Dios, a través de Jesucristo, esperamos también estar, entre estos que resucitarán, como dice 1 Corintios 15:52. Si Jesucristo no regresa mientras todavía estamos vivos. La Biblia católica en ningún lugar declara que la Virgen María ya resucitó, y Dios no ha dado privilegios especiales a la Virgen María. En Mateo 12:49 de la Biblia, Cristo dice que,
su madre es todo aquel que cumple con la voluntad de Dios. Todo el que necesita resucitar tiene los sentidos de percepción, ver, oír, escuchar, sentir, etc., inactivos. Y como consecuencia de esto, es la voluntad de Dios, que los que vivieron en este mundo en carne y huesos, y fueron obedientes a Dios, ellos están descansando en el paraíso. Y por eso, ellos no pueden contestar oraciones enviadas a ellos. Es que Dios dispuso que sea, a Él solo, a quien debemos acudir, cuando necesitamos ayuda de un ser espiritual. Además, Primera de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia, revela que un hijo de Dios tiene 3 componentes, los cuales son, 1, el cuerpo físico, 2, el alma, y 3, un espíritu, y cuando un hijo de Dios muere, estos 3 componentes se separan. Eclesiastés 12:7 en la Biblia, afirma que el espíritu de la persona que muere, vuelve a donde Dios, porque Él es quien lo da. En Juan 3:13, la Biblia dice que solo Jesucristo ha subido al cielo. ¿Por qué esto es así? Porque el alma de un hijo de Dios, que es uno de los 3 componentes de un hijo de Dios, ángeles de Dios la llevan a descansar al paraíso. El alma de un hijo de Dios, por sí sola, no puede adorar a Dios, ni puede estar activa para servir a Dios, porque el alma de un hijo de Dios que ya murió, debe estar unida a un cuerpo inmortal y a un espíritu, para poder servir a Dios, como sirven los ángeles. Además, piense que, si ningún otro ser pensó en usted, ni actuó a favor de usted, para que usted llegara a existir, entonces ningún otro ser es un componente en la ecuación entre usted y Dios. Usted y yo somos como marcas registradas de Dios, donde ningún santo o virgen adquirió algún derecho. Cuando Dios nos incluyó para que existiéramos, fue por iniciativa de Dios solamente. Si por voluntad de Dios no hubiéramos existido, ¿qué santo o virgen hubiera estado presente al principio de los tiempos para intervenir para que existiéramos? Los verdaderos santos que están en el paraíso esperando el regreso de Cristo, también fueron personas humanas, y la única virgen que de veras existió, fue María. Ella también fue una mujer humana. Por tanto, los verdaderos santos y santas, y la única virgen, también llegaron a existir porque esa fue la voluntad de Dios. Y ahora, ellos son santos, santas, y virgen, porque ellos obedecieron a Dios en plenitud. Por eso, usted y yo debemos imitar a ellos, ya que ellos no pedían, ni invocaban, ni clamaban, o buscaban auxilios, etc., en quien nada hizo para que ellos existieran. Dios se siente responsable de cada uno de nosotros, y cuando usted pide, invoca, clama, busca auxilio, en otro u otra que no es Dios, nuestro Creador ha dispuesto que ese otro u otra no pueda escuchar oraciones que usted le envía, porque para poder escuchar tendría primero que resucitar espiritualmente. En cambio, Satanás y sus demonios se apoderan de las oraciones enviadas a otros y otras. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros con el fin de conquistar las almas de las personas que oran o rezan a otros y otras. Sin importar quién fue esa persona en este mundo, el alma de esa persona no puede dar una respuesta a oraciones que las gentes le envían desde esta tierra. Por eso, pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en vírgenes, en santos y en santas, es pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., a Satanás y a sus demonios. En ningún lugar, la Biblia enseña, o dice que pidamos, o que se puede pedir, a vírgenes, a santos, o a santas. Por eso, hay que dejar tranquilitos a los que cumplieron con Dios en este mundo, y solo obedecer a Dios, al estilo de ellos. Así como ellos obedecieron a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Usted puede hacer oraciones a santos, a santas, a vírgenes, a la Santa Muerte, etc., pero las respuestas a esas oraciones provienen de Satanás y de sus demonios. De ese modo, pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Esto último lo declara nada menos que el mismo Jesucristo, en Mateo 7:14 de la Biblia,
y si pocas almas están entrando a la vida eterna con Dios, es porque hay que hacer cambios urgentes en nuestro comportamiento con Dios. Por eso, debemos eliminar todas las posibilidades y quedarnos con lo básico. Primero, debemos empezar con pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Dios solamente, y ofrecer adoración a Dios solamente. Segundo, debemos recordar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, en su mente ya estaba la intención de que los seres humanos fueran para Él solo. Tercero, debemos tener presente que Dios no comparte el amor de nosotros que pertenece a Él con nadie ni con nada. Cuarto, debemos tener presente que, al nosotros estar obedeciendo a Satanás y a sus demonios, eso nos trae consecuencias fatales. Y quinto, al Cristo decir que la puerta y el camino que llevan a la vida con Dios son angostos y difíciles, y pocos los encuentran, en Mateo 7:14, eso significa que la mayoría de las gentes no está cumpliendo con Dios al nivel que Él ha establecido como mínimo. Para que las almas de los que vivieron en carne y huesos en este mundo puedan escuchar oraciones enviadas a ellos desde esta tierra, ellos tienen primero que resucitar espiritualmente, así como Cristo resucitó. De esto nos habla 1 Corintios 15:52 en la Biblia. Esto es algo que Dios ha establecido, porque Dios creó al ser humano, para que éste solo dependa de Dios, en cuanto a ayuda desde el reino espiritual de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, en Mateo 14:8-11. Pero el alma de Juan el Bautista no puede revelarnos los detalles de ese crimen horrendo, porque Juan el Bautista todavía no ha resucitado espiritualmente. La Biblia, en Mateo 28:1-6, narra que Cristo resucitó espiritualmente al tercer día de haber sido enterrado. Y Él es el único que ha resucitado espiritualmente. Su resurrección es espiritual, porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Jesucristo, por haber ya resucitado y por haber obedecido a Dios hasta lo sumo, ver Filipenses 2:5-11, Él está reinando junto al Padre Dios y junto al Espíritu Santo. Después que los hijos de Dios resuciten espiritualmente, será cuando ellos estarán activos, trabajando para Dios. Mientras tanto, en Apocalipsis 5:11, la Biblia dice que Dios tiene millones de ángeles que están al servicio de Dios y de nosotros, según Dios les ordene. Las iglesias que se derivaron de la iglesia romana han estado enseñando fuera de las enseñanzas bíblicas, y aún peor, ellas han estado enseñando contrario a las enseñanzas de la Biblia. Y eso está contribuyendo a que se cumplan las palabras de Jesucristo, que dicen, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. En Mateo 7:14, Biblia, Dios habla hoy, este versículo también está en la Biblia católica. Por eso, las gentes realmente no han aprendido correctamente las verdades acerca de Dios, según están en la Biblia. En Oseas 4:6, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Estas son palabras de Dios en la Biblia. Ya hemos visto que, 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Hasta el día de hoy, solo Jesucristo ha resucitado, con un cuerpo incorruptible, de la manera que está establecido en este versículo. Y hasta que los santos y santas que están en el paraíso no resuciten espiritualmente con cuerpos incorruptibles, ellos no podrán dar informaciones o contestar oraciones, ni siquiera la Virgen María, la Madre de Jesús, puede revelar informaciones o contestar oraciones. Porque ella no ha resucitado espiritualmente. Las iglesias romanas aseguran que María se comunica con nosotros, pero la Biblia enseña lo contrario.
La Biblia tiene prioridad sobre los dogmas de cualquier iglesia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros no debemos contribuir a que las almas se pierdan en el infierno. Desde el año 313 de la era cristiana, las iglesias derivadas de la Iglesia romana han estado mezclando las enseñanzas de los apóstoles del primer siglo con el paganismo en el Imperio romano, principalmente durante el reinado del emperador Constantino. La Virgen María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que Dios quiere y le complace. Pero si pedimos o hablamos con María, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite, según enseña la Biblia en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16. No solo a María debemos tenerla como un modelo de obediencia, sino también a cada uno de los verdaderos santos que están mencionados en la Biblia. Jesucristo habló de recompensar, después que se cumpla, lo que dice 1 Corintios 15:52, a aquellos que habrán sido fieles, poniéndoles sobre mucho en su reino, ver Mateo 25:21, 23. Jesús habló de poner a algunos de nosotros en lugares de autoridad sobre ciudades, en su reino, ver Lucas 19:17, 19. Para aquellos que estuvieron al lado de Jesús en sus pruebas terrenales, Jesús les prometió colocarlos en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel en su reino futuro. Además de sentarlos a su lado, en su mesa, ver Lucas 22:28-30. No solo serían dignos de que les sean confiadas responsabilidades mayores, sino que serían capaces de disfrutar de la comunión más íntima con Cristo. Todo esto ocurrirá después de la resurrección espiritual de los hijos de Dios, de la que nos habla 1 Corintios 15:52. Cuando Cristo establezca su reino espiritual, después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52, entonces la Virgen María tendrá un papel especial en el reino de su Hijo Jesús. Mientras tanto, ella tiene que esperar hasta cuando Dios la resucite espiritualmente, de la manera que Dios resucitó a su Hijo Jesús, y de la manera que resucitarán todos los hijos de Dios, tal como dice 1 Corintios 15:52. Esa espera de la Virgen María, comparada con los tiempos eternos y espirituales de Dios, puede que sea miles de años, según la voluntad de Dios. De hecho, María ya tiene más de 1900 años que su alma partió hacia el paraíso, y su espera comenzó el día que su espíritu fue guiado por ángeles hacia Dios. Sin embargo, esa espera de María y de todos los santos se terminará cuando Jesucristo regrese otra vez a este mundo. De hecho, escuchamos muy frecuentemente decir que Cristo viene pronto, amén. Mientras tanto, nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ver Tito 2:13 en la Biblia. Mientras tanto también, todos debemos dar gloria y honores a Dios solamente a través de su Hijo Jesucristo. No debemos quitar honores que pertenecen a Dios y dárselos a una criatura creada por Dios. Dios no tolera esto. Las iglesias romanas, durante muchos siglos, no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios, las gentes realmente no las conocen correctamente. Quizás, esa es una de las razones por las que Jesucristo, en Mateo 7:14, en la Biblia, dice, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Es Jesucristo quien dice esto, por tanto, debemos aceptar que, pocas almas de los que mueren, están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios, es muy baja. Cristo no está dormido, o en el descanso espiritual, en el paraíso, como los demás salvos por Jesucristo. ¿Por qué no? Porque Él ya resucitó, y hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha resucitado espiritualmente.
Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo declara Apocalipsis 19:16 en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que son hijos de Dios a través de Jesucristo, y que ya murieron y morirán, ellos resucitarán con cuerpos incorruptibles. Por eso, si pedimos o hablamos con los que cumplieron con Dios que ya murieron, lo estamos haciendo para el futuro. Para después que ellos resuciten espiritualmente. Para nosotros, ellos constituyen modelos de obediencia a Dios. Y debemos obedecer a Dios al estilo de ellos. Porque esto es algo que complace a Dios. Vimos arriba que en Mateo 7:14, Jesucristo dice: la puerta y el camino que llevan a la vida con Dios son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Biblia, Dios habla hoy. Este versículo también está en la Biblia católica. Satanás y sus demonios están haciendo que la mayoría de las personas en este mundo no obedezcan a Dios, según Dios ha establecido en su Biblia. Los demonios de Satanás se están asegurando de que la puerta y el camino que llevan a la vida eterna con Dios sean angostos y difíciles, y por eso pocas personas los encuentran. Lo expresado en Mateo 7:14 son palabras de Jesucristo, y Jesucristo no es un simple príncipe o emperador, sino que Jesucristo es la excelsa majestad, ante la cual todas las criaturas deben doblar sus rodillas, como lo dice Filipenses 2:10-11 en la Biblia. Llegará el día cuando, hasta el mismo diablo, tendrá que doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Para el bien de usted y de su familia, consulte usted en una Biblia y averigüe lo que dice Mateo 7:14, y usted notará exactamente lo que este versículo dice. Después, anuncie usted a las personas que usted ama, que en Mateo 7:14 de la Biblia, Cristo dice que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Hágalo por el bien espiritual de sus familiares de sangre, y por el bien de sus hijos, y también por el bien de su prójimo. Esta tarea no se la confíe solo a los sacerdotes o a los pastores. A estos no les interesa el bien de los seres queridos suyos, tanto como a usted. Piense que es Jesucristo quien asegura que pocas almas logran alcanzar la vida eterna con Dios. De este modo, usted da una alerta a las gentes, a su prójimo, de que hay que tomar medidas inmediatas para que las almas no se pierdan en el infierno. Sálvese usted mismo y ayude a otros a que se salven. Preste atención que en Mateo 7:14, Jesucristo dice que solo unos pocos encuentran el camino y la puerta que conducen al cielo de Dios. Sea usted uno de esos pocos. Pero también advierta a sus hijos y a sus familiares, y no se olvide del prójimo. Cuando los que mueren, justamente, han pasado por la primera muerte, la natural, entonces es cuando los que no califican para entrar al reino de Dios, se dan cuenta que, mientras vivían en este mundo, fueron engañados con las artimañas de Satanás y de sus demonios. Pero para entonces, ya será muy tarde para ellos. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Esto es un mandato de Dios, en Jeremías 33:3, en la Biblia. Pero la mayoría de las gentes no estudia ni lee la Biblia. Lo cual facilita a los demonios pescar a las gentes para Satanás. Los demonios de Satanás hacen un gran trabajo y pescan a las gentes para que sus almas sean propiedades de Satanás. Nuestro destino espiritual debemos ponerlo solamente en manos de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ellos tres son suficientes para que logremos alcanzar la vida eterna con Dios.
La Biblia, en ningún lugar nos exhorta a que clamemos a otros seres espirituales, sean que fueron seres humanos, en este mundo, o creaciones celestiales de Dios. El patriarca Abraham, el gran amigo de Dios, ver Isaías 41:8, solo invocaba y clamaba a Dios. No debemos clamar, pedir, invocar, adorar, etc., a ningún ser espiritual creado por Dios. En Juan 14:13-14, Jesucristo nos ordena que pidamos al Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Los que se pierden espiritualmente en este mundo puede que vivan hasta 100 años o más. Pero en el infierno pasarán millones de años, sufriendo y siendo atormentados por demonios. Por eso, es mejor decidir pasar los años en este mundo, obedeciendo a Dios, a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Por otro lado, hablar o escribir a la Virgen María, es hablar o escribir a ella para el futuro. Porque la Biblia enseña diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. En 1 Corintios 15:52. Y la Biblia católica, en ningún versículo declara que ya Dios resucitó a la Virgen María. Nosotros debemos ser guiados por la Biblia, no por una religión. Ningún santo o virgen puede escuchar o leer oraciones todavía. Porque no ha resucitado, como enseña 1 Corintios 15:52. Jesucristo resucitó después de 3 días de estar muerto. Jesucristo puede escuchar y leer nuestras oraciones. La Biblia no dice que María, o los apóstoles de Jesús, ya resucitaron. ¿Por qué los sacerdotes católicos no enseñan esta verdad tan simple? Será por conveniencia. Lo que enseña 1 Corintios 15:52 se aplica a todos los santos verdaderos, y a la única Virgen que ha existido, María, y también a todos los hijos de Dios, cuyas almas están en el paraíso. Nosotros que buscamos, pedimos, invocamos y tratamos de obedecer al verdadero Dios, a través de Jesucristo, esperamos que estaremos entre estos que resucitarán, como dice 1 Corintios 15:52. Si Jesucristo no regresa, mientras todavía estamos vivos. El verbo resucitar, quiere decir, volver a la vida normal, y tener los sentidos de percepción, ver, escuchar, sentir, etc., operando de una manera normal. Mientras tanto, nosotros debemos pedir, hablar y escribir a Dios, porque Jesucristo ordenó que hagamos esto, en Juan 14:13-14. Dios nos ama con un amor incomprensible, y por tanto, siempre Dios estará dispuesto a escucharnos. A Dios le gusta que le hablemos, que le oremos, que le escribamos, etc. Por eso Dios dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33:3. Sin ninguna duda, el ambiente espiritual donde está el alma de la Virgen María, no es como en el Reino de Inglaterra, donde el rey Carlos de Inglaterra reina, y toda la familia real, es la que gobierna dentro del Reino Unido de Inglaterra. En el cielo, los que reinan son Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Algunos astrónomos y científicos creen que hay varios universos, y a todos juntos les llaman multiverso. ¿Habrá Dios creado otras personas en otros lugares de su creación material? Nosotros debemos solamente adorar a Dios, clamar a Dios, etc. Tal como Adán y Eva lo hacían. Porque si Dios tiene otras personas en otros puntos de los universos, de seguro que esas personas no tienen esperanza en los santos, santas, vírgenes, etc., que nacieron y vivieron en el planeta Tierra. Y de seguro que Dios no permitió que en este mundo existieran personas santas para que hoy nosotros, en el reino espiritual, clamemos a sus almas o a sus espíritus. Cuando Cristo establezca su reino espiritual, después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52,
entonces la Virgen María tendrá un papel especial en el reino de su Hijo Jesús. Mientras tanto, ella tiene que esperar hasta cuando Dios la resucite como resucitó a su Hijo Jesús, y de la manera como resucitarán todos los hijos de Dios, tal como dice 1 Corintios 15:52. Esa espera de la Virgen María, comparada con los tiempos eternos espirituales, puede que sea miles de años, según la voluntad de Dios. Después que la Virgen María resucite, la Biblia no dice que la Virgen María ya resucitó, entonces debemos esperar que la Virgen María se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más grandes, más sobresalientes, más sublimes, etc., de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de María, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María, después que ella sea resucitada por Dios, serán mayores que las de muchas otras mujeres. Es necesario que la Virgen María resucite primero. Porque la Biblia no dice que ya, ella resucitó. La Biblia solo dice que, los muertos en Cristo, resucitarán primero. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella, oficialmente y desde el cielo, se manifestará, después que Dios la resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. Dios quiere disfrutar de usted y de mí, porque para eso, y por voluntad de Él, hemos llegado a existir. Mientras tanto, todos debemos dar gloria y honores a Dios solamente a través de su Hijo Jesucristo. No debemos quitar honores que pertenecen a Dios y dárselos a una criatura creada por Dios. Dios no tolera esto. Dios quiere que imitemos de la Virgen María, la manera de ella de obedecer a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y por tanto, debemos obedecer a Dios, al estilo de María. Porque esto es algo que Dios quiere. Pero si le pedimos, o hablamos con María, lo estamos haciendo para el futuro. Para después que ella resucite, según enseña la Biblia en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16. Vuelvo y recalco, mientras tanto, para el tiempo presente de nosotros, debemos pedir, o clamar, y tener esperanza, en Dios, como dice Jesús en Juan 14:13-14. Ana, la madre del profeta Samuel, vivió 1100 años, antes de nacer la Virgen María, y Ana le pidió a Dios un hijo, ver 1 Samuel, capítulo 1. Y Dios le dio a Ana como hijo, al que resultó ser, el profeta Samuel. El Dios de Ana, es el mismo Dios de nosotros, Él no ha cambiado. Que Dios bendiga a usted ricamente.